Miguel. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por continuar con nosotros. Esperemos que ya hayan tomado sus alimentos. Los que todavía estén en ese proceso, pues es una de las ventajas de que esto sea virtual, ¿no? Vamos a comenzar con un tema muy interesante que abarca diferentes soluciones. Esas soluciones están enfocadas a un mercado muy específico. Sin embargo, no quiere decir que sean exclusivamente para esto. Lo que sucede es que hoy en día pues hay un cambio muy interesante para todos nosotros que nos dedicamos a la parte de radiocomunicación, para todos aquellos que nos dedicamos a integraciones, a soluciones de lo que conocemos como misión crítica. Entonces, primero que nada, pues hay que conocer un concepto muy sencillo que entendemos o que es misión crítica, ¿no? Si me ayudan ahí, por favor, con la diapositiva. Ok. Bueno, ¿qué es un sistema o qué es tecnología para sistemas de misión crítica? Son todos aquellos que nos permiten llevar a cabo tareas muy importantes de las cuales pueden depender bienes materiales, vidas humanas. Entonces, por eso es que quizás es para un mercado específico. Fuerzas del orden, bomberos, policía. Hoy en día que está la Guardia Nacional, bueno, pues todas esas corporaciones, todas esas entidades que están encargadas de llevar el orden, de atender situaciones de riesgo críticas, pues es más que nada para este tipo de mercado, ¿no? Entonces es algo muy sencillo. ¿En dónde está nuestra oportunidad de negocio en este momento? Bueno, pues hoy en día existe una transición en México. Muchos de ustedes quizás ya lo estén escuchando por ahí en los estados, en los municipios. Y esa transición es que en muchos años México operó con un sistema de radiocomunicación o aún hoy en día opera con un sistema de radiocomunicación bajo un protocolo Tetrapol que pues prácticamente nos complicaba mucho el poder participar, ¿no? Casi era un sistema o es un sistema monopolizado en el cual no podemos ofertarnos otras soluciones. En estos días se ha venido cambiando, se ha venido ofreciendo, se ha venido postulando migrar todos esos sistemas de comunicación a un estándar abierto, a un estándar que brinde el mismo nivel de seguridad, que brinde las mismas soluciones o incluso mayores capacidades. Entonces, eso lo hacemos con P25. P25, cabe mencionar que no es tampoco una tecnología nueva, ha sido implementada ya durante muchos años. Sin embargo, aquí en el país, bueno, pues no la podíamos ver o palpar tal cual porque ya el sistema de comunicaciones, que era a nivel nacional, estaba abarcado por Tetrapol. Entonces, se abre esta oportunidad, digamos que abren esa ventana en donde ahora podemos participar con otras tecnologías. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ofrecer nosotros como Syscom? Bueno, pues les ofrecemos a ustedes la oportunidad de trabajar con este estándar, con este protocolo, bajo una marca que ya es conocida a nivel mundial, que es L3 Harris o Harris como lo conocemos en el mercado. Harris tiene toda la vida trabajando este protocolo, además de otros que se manejaban anteriormente para la parte de seguridad. Entonces no son nuevos en el tema, son completamente expertos y pues tenemos la buena noticia que lo vamos a poder trabajar con Syscom. Entonces Harris, bueno, pues es un líder en tecnología. Harris cubre todos los niveles de P25. Ahorita vamos a mencionar un poquito más a qué me refiero con eso. Además de que una de las condicionantes para poder ofrecer un sistema nuevo era que tuviera compatibilidad o cierta convivencia con el sistema que estamos dejando, que es el Tetrapol. Entonces, para poder ofrecer un sistema que vamos a utilizar para reemplazar, bueno, pues tenemos que cumplir esa parte de la interoperabilidad. ¿En qué está basado este sistema? ¿Cuál es su núcleo? Bueno, pues Harris maneja diferentes niveles de crecimiento. Vamos a hablar de un nivel básico, un nivel intermedio o un nivel alto. Y todo lo concentra en su servidor que le conocemos como VidaCore. El VidaCore físicamente es un servidor que ejecuta
aplicaciones de forma virtual que les da redundancia y que permite trabajar todo a través de una red IP. Asimismo, permite la intercomunicación de diferentes tipos de llamadas, organizar los radios, permite interconexión de otras aplicaciones, llámese grabación de voz, llámese consolas de despacho. Todas esas aplicaciones interactúan de forma nativa, de forma IP con el core central, ¿no? Entonces esta es la parte, digamos, medular del sistema. Hay diferentes opciones, diferentes niveles de crecimiento. Todo esto se tiene que hacer un traje a la medida que en base al proyecto que ustedes puedan presentar vamos a ir revisando y lo vamos a ir dimensionando de acuerdo a la necesidad de cada uno de los usuarios. Además, el VidaCore está enfocado a la parte de crecimiento, a la parte futura. Entonces es por eso que cuenta ya con la parte de interconexión con el LTE. Muchas veces para adaptar una tecnología a que convivan con equipo celular, por ejemplo, o con la banda de LTE, pues tenemos que poner radio gateways, tenemos que poner otro tipo de aditamentos que a final de cuentas son puntos de falla, porque es un producto tercero del que muchas veces quizás no tenemos el soporte que esperamos o no tenemos la respuesta tanto en vida útil como de uso de esos terceros. Entonces, en este caso, el VidaCore convive, tiene su propia plataforma, de tal forma que no necesita ningún aditamento especial. Todo se maneja o se sigue manejando a través de IP de forma nativa. Hay ciertas interfaces, hay ciertos estándares que obviamente se tienen que cumplir para poder decir que cumplimos con P25. Entonces, uno de ellos es el CAI o interfaz común al aire, lo cual cumplimos perfectamente. Hay otros estándares como lo es el ISI o el CSSI, que ellos son los que nos van a permitir tener esa intercomunicación. En esta parte de cuando hablamos de un sistema o un protocolo abierto, pues obviamente estamos dejando en claro o estamos dejando ahí la reseña de que el sistema debe de convivir con otras marcas. Entonces, ¿cómo hacemos esa convivencia con otras marcas? Hablando, por ejemplo, de Motorola, de E.F. Johnson, de otros fabricantes de P25, que no es nada nuevo tampoco en el mercado. Entonces, ¿cómo le hago para integrar esos posibles sistemas que ya pudieran estar operando, esos posibles radios que ya puedan estar operando en el sistema P25? Bueno, pues lo hacemos con estas interfaces que son partes del estándar y que debemos de cumplir como tal. Hay otros estándares, como lo es, por ejemplo, la interconexión de interfaz telefónica, que también es parte de lo que debemos cumplir. Entonces, también está disponible. A grosso modo, lo que viene siendo el ISI es lo que me permite interconectar un sistema de P25 con un sistema, un sistema de P25, dígase la marca X, con el sistema de P25 de Harris. Y la interfaz CSSI es lo que me permitiría conectar una consola de despacho de otro fabricante con el sistema que yo quiero estar monitoreando o controlando de Harris. Entonces, por eso son importantes estos dos puntos. Dentro de sus características generales vamos a ver que las terminales o los sitios o el mismo VidaCore están disponibles para poder trabajar desde lo más básico, que es P25 convencional. Puede crecer a P25 fase 1 o pudiera crecer a P25 fase 2. Entonces, lo único que necesitamos es que el cliente nos haga la solicitud para entonces poder migrar todo a la forma de operar entre P25 fase 1 o P25 fase 2, ¿no? Cada una tiene sus características, cada uno tiene sus ventajas. Posteriormente, si gustan, las podemos revisar más a detalle cada una de ellas, pero lo importante es que ustedes sepan que la terminal que se adquiere está lista para posteriormente migrarla a P25 fase 2. El crecimiento de los sistemas, algo que es muy importante, bueno, pues puede ser región. Vamos a tratar de dimensionarlo un poco más. Vamos a hablar de un municipio, eso pudiera ser una región, en donde tenemos diferentes sitios que atienden las llamadas de cierta comunidad o cierta área.
Pero ¿qué es lo que pasa cuando nos piden un crecimiento a un nivel, por ejemplo, estatal? O vamos a llamar la zona sur del país, la zona central, la zona norte del país. Pues necesitamos todo eso homologarlo y que pueda existir un mismo control para todas esas cantidades de radios o de sitios o de aplicativos en los que estamos trabajando. Entonces, por eso el sistema puede crecer a multirregión, en donde ya enlazamos todas esas zonas o regiones que estaban, digamos, de manera individual, con su core, con su control de flotillas, con su control de unidades, todo independiente, pero puede llegar el momento en el que necesitamos unificarlos para dar un mejor servicio, una mejor atención o simplemente coordinar tareas a nivel, puede ser multirregión o a nivel nacional, ¿no? El sistema también es compatible con las consolas de despacho. Harris maneja su propia marca de consola de despacho, que se le conoce como Symphony. Tiene la comunicación total a través de IP, desde ahí podemos trabajar atención de llamadas, etcétera. Podemos tener cifrado de tipo ADP. Este tiene algunas variantes que lo vamos a encontrar ya en el mercado como ARC4, que es un cifrado, vamos a decir, básico. Y posteriormente podemos trabajar con cifrados de tipo DES o de tipo AES, en donde existen diferentes opciones, ¿no? Por ejemplo, los radios de Harris incluyen la parte de ADP, la parte de cifrado DES o la de AES 256 con una llave única sin costo, ¿no? Vamos a hablar de una de sus tantas características. Posteriormente, si es necesario, podemos trabajar con la opción de multillave, ¿no? La cual ya nos va a brindar otras opciones, incluyendo entre ellas la función del OTAR. El OTAR viene siendo vía aire yo poder modificar esas llaves de cifrado en los radios para mantener un nivel de seguridad mucho mayor. Otra de las características de los radios pues puede ser la reprogramación vía aire. Es muy común que la mayor parte del tiempo se pierda en que las unidades lleguen al laboratorio o lleguen a las instalaciones donde se les da el servicio y pues únicamente para hacer una reprogramación. Entonces a través del sistema podemos mandar programación vía aire. Equipos obviamente con GPS, no sería de mucha ayuda tener una consola donde yo estoy escuchando las comunicaciones, pero no puedo saber dónde están mis unidades. Entonces, la mayoría de los equipos, ya sea mediante un accesorio o de forma interconstruida, trabajan con GPS. Obviamente también deben de tener la opción de Bluetooth, que son características comunes. Aquí la parte a destacar es la siguiente. Las ciertas series de Harris pueden trabajar con Wi-Fi. Hay algunas aplicaciones en las que utilizan el Wi-Fi para reprogramación. En el caso de las terminales de Harris no es únicamente para reprogramación. A través de la plataforma que les comentaba, que se llama Bion, podemos mandar voz también por Wi-Fi. Y si fuera necesario, podemos también incluir terminales que ya cuentan con un módem LTE, de tal forma en que el usuario puede estar transitando entre la cobertura que le da el sitio de repetición, la RF tal cual, o puede que vaya a zonas donde exista el Wi-Fi, o puede que vaya a esos puntos lejanos donde actualmente es más común que haya quizás telefonía que a lo mejor un sitio de repetición de mi sistema. Entonces el radio de forma transparente puede estarse comunicando o puede estar operando de forma ininterrumpida, haciendo, digamos, un roaming entre las diferentes tecnologías que puede manejar. Eso es algo muy interesante. Además, ya con portar el módem LTE, pues podemos tener comunicaciones hacia nuestros celulares, smartphone, con la finalidad de poder resaltar o darle mayor uso a la terminal de radio, accesar a bases de datos, quizás capturar video. Eso lo podemos hacer gracias a que el equipo ya cuenta con esas características, ¿no? Entonces vemos que es algo que bastante destacado. No me dejarán mentir, cualquier requerimiento que tenemos o que podemos tener hoy en día para sistemas de comunicación, ya muchas veces nos hacen la pregunta si el equipo se va a poder conectar a LTE. Bueno, en este caso lo podemos ofrecer con Harris. Terminales multibanda. Sabemos que un sistema de nivel nacional
pues no va a operar todo en UHF o no va a operar todo en la parte de VHF, o ahorita digamos el dictamen es que operen en 800. Sin embargo, va a haber zonas en las que se va a tener que utilizar algún segmento adicional de radiocomunicación para poder dar la cobertura necesaria. Entonces tenemos terminales que son multibanda, en las que pueden hacer roaming de un sistema a otro sin ningún problema para todas aquellas unidades o para todos aquellos usuarios que van a estar bajo la cobertura de un sitio de 380, que es la banda de seguridad pública, o que quizás van a trasladarse a un sistema que ya está operando en 800. Otro de las soluciones que me gustaría comentarles son los centros de despacho Citron. Citron es experto, tiene toda la vida trabajando en centros de despacho, de monitoreo. Entonces aquí lo interesante es que Citron tiene cierto partnership con Harris, de tal forma que su consola se puede intercomunicar con los sistemas de P25 Harris. Bueno, Citron es una herramienta que me permite englobar diferentes funciones, todo en una interfaz que va a estar administrando un despachador. Grupos de trabajo, atender emergencias, atender líneas telefónicas, empatar diferentes tecnologías de comunicación. Si se está dando el caso de la transición de P25 de Tetrapol a P25, pues obviamente vamos a necesitar un canal donde el sistema Tetrapol se pueda comunicar con el sistema de P25, y no nada más P25, podemos adicionar tecnologías de la banda aérea, de la banda marina, radios analógicos. Todo eso lo podemos concentrar con esta consola de despacho, que prácticamente es su especialidad. ¿Qué nos puede proveer? Pues identificación en pantalla del grupo, de la terminal que está transmitiendo. ¿Qué podemos hacer? Pues diferentes parcheos, ya les comentaba yo, entre las diferentes tecnologías. Podemos hacer llamadas selectivas, el despachador puede hablar con determinado usuario, puede mandarle un timbrado para notificarle que le va a iniciar la llamada individual, y aparte podemos tener un control de alarmas o paneles de relevadores, todo a través de IP, todo de forma remota. No necesariamente la infraestructura debe de estar en el edificio o en la zona donde queremos hacer todo este tipo de control. Esa es una de las ventajas de trabajar mediante IP. ¿Cuáles son sus componentes principales de la consola de Citron? Bueno, pues está el MediaDock, que prácticamente es el cerebro del sistema, es el que lleva el control tanto de la PC con el software. Cabe mencionar que el software está basado en Linux, entonces no vamos a tener tanto problema de que esté crashando o de que haya complicaciones con el software. Y tenemos el Radio Gateway, que aquí es la parte interesante. Nosotros, por cuestiones de infraestructura o muchas veces de inversión, podemos trabajar de dos maneras. Podemos conectarnos de forma nativa hacia el server, hacia el core de que hablábamos en un inicio, o podemos hacer la conexión mediante radios donantes. Vamos a poner el Radio Gateway donde esté la cobertura del radio. Ahí vamos a poner los equipos de Matra y los vamos, digamos, a empatar con los radios de P25, de tal forma que lo que reciba el radio de Matra lo va a intercomunicar hacia el radio de P25 y viceversa. Entonces tenemos esas dos opciones que son muy versátiles para cuestiones sobre todo de una primera inversión. Estas son sus interfaces. Esta solución prácticamente incluye, ahora sí que todo lo que ven aquí. Cuando se entrega una solución de este tipo, todos los puertos periféricos, todo lo que son las bocinas, las diademas, el PTT de pedal, la PC, el micrófono cuello de ganso, es algo que se integra en la solución. Obviamente algunas de ellas las podemos quitar, las podemos adicionar. Cuenta con redundancia de tal forma que sea un sistema seguro y que sea perfectamente operable. Aquí puse una referencia de incluir las tecnologías de NextEdge o de Tetrapol o de P25 y en cierto momento hacerlas convivir bajo este software, bajo esta solución de despacho MaxD. Entonces con ello podemos tener acceso de manera muy rápida.
de manera pues casi instantánea, ya depende de la rapidez del despachador. Requiere realmente muy poco entrenamiento, porque hoy en día que todo es táctil, todo o la mayoría de las funciones o de las herramientas son visuales, pues adaptarse a este panel, a esta interfaz es muy sencillo para los despachadores, ¿no? Entonces las horas de capacitación, digamos que pueden ser mínimas. Es altamente configurable, depende de las necesidades del usuario, incluso se puede personalizar. Yo, Miguel Hernández, llego, ingreso mis credenciales y mi menú lo voy a visualizar conforme yo lo haya distribuido en pantalla. Cambio de turno y la siguiente persona tiene su administración o su control de la interfaz. Muy bien, y finalmente otra de las soluciones es el Nextlog con la marca de Eventide. Es una grabadora que está dedicada 100% a la recabación de información. Su software, su diseño, su redundancia, todas sus características están basadas en brindar esa solución. Cómo recopilo, cómo almaceno todo eso que pasa a través del radio. Muchas veces hoy en día, para quienes hacen uso del radio, hay cualquier problema en las comunicaciones, cualquier contingencia, y muchas de las veces es la palabra del usuario contra la mía, que yo estoy controlando la flotilla. Entonces, en un sistema de misión crítica no nos podemos permitir eso. Entonces, por eso va de la mano que la recabación de información se haga con una solución como esta. Entonces, en esta grabadora vamos a ver que está dedicada a diferentes tecnologías. Pueden ser centros de atención 911, puede hacer grabación de diferentes tecnologías como lo es DMR, como lo es NXDN, obviamente P25. Podemos tener cierta grabación de despacho a través de IP, incluso puede capturar en pantalla la actividad de alguna PC o de las computadoras. Nos puede gestionar informes de voz IP, nos puede grabar zip. Podemos grabar actividad de diferentes tecnologías como lo son los T1, los E1, y también nos puede dar ciertas evaluaciones o calidad de lo que está almacenando. En su software vamos a encontrar diferentes características como lo es un buscador de todas esas grabaciones, por ejemplo, repetición o escuchar en tiempo real lo que está almacenando la grabadora, o incluso que nos muestre en pantalla la ubicación de la unidad que estuvo grabando en ese momento. Lo podemos visualizar en un software de tipo web browser que nos hace la tarea muy sencillo, porque está enfocada a que sea de operación sencilla. Está compuesto también por el software Quality Factor. Entonces en vamos a poder encontrar diferentes gamas donde podemos agregar notas, incluso notificaciones, o hacer diferentes apuntes para cuando estemos haciendo una búsqueda detallada de alguna información. Y finalmente pues nos pueden entregar reportes de todas esas herramientas o características que engloba la grabadora. Nos puede entregar un informe muy completo, graficado, donde podemos visualizar las llamadas de P25, las llamadas de las líneas telefónicas, para hacer un monitoreo mejor, ¿no? Y ver dónde es necesario hacer cambios o hacer implementaciones. Entonces, esta grabadora pues es compatible con una infinidad de tecnologías, no nada más para la parte de radio. Sin embargo, como les comentaba, la intención aquí es que ustedes vean 3 soluciones que se acomodan perfectamente para este cambio que estamos viendo hoy en día en el país, y no nada más para lo que sucede en México. Esta tecnología tal cual se puede implementar a nivel Sudamérica, Centroamérica, para todos aquellos que requieren de una solución íntegra, de una solución completa. No es nada más la grabadora, no es nada más el sistema de radios, sino todo englobado para que puedan ofertarle a sus usuarios. Entonces, unas conclusiones muy breves. Es el mejor momento para iniciar negocios con este tipo de tecnologías. Es un requerimiento a nivel nacional, entonces todos lo vamos a escuchar.
El esquema de trabajo pues es mediante la capacitación que ustedes ya conocen de Cisco. Son soluciones completas, además de contar con excelente soporte o con el entrenamiento ya sea por parte de nosotros o de fábrica. Y pues es tecnología que no es algo que vayamos a reemplazar de un día para otro, tiene una constante innovación y una constante evolución por las marcas que estamos mencionando. Ok. Vamos a resolver algunas dudas muy brevemente. Excelente, Miguel. Sí, aquí tenemos algunas preguntas que nos está haciendo la audiencia a lo largo de este tema, para si podrías apoyarnos con algunas de ellas, por favor. Claro que sí. La primera dice, si la grabadora de Eventide puede grabar radios análogos. Claro que sí, sin ningún problema. Se hace la selección ahí de la tarjeta o de las licencias que necesitemos en la grabadora. Y lo podemos también almacenar sin problema alguno. Otra de las preguntas, ¿cuál es la diferencia entre P25 fase 1 y P25 fase 2? Bueno, pues aquí es el método de acceso, para no meterme en cuestiones muy técnicas. Una de ellas es por frecuencia, la fase 1, y la otra es por fracción de tiempo. La que es fracción de tiempo es P25 fase 2. Y se le trata de sacar un mayor provecho a la frecuencia utilizada, porque maneja dos llamadas de manera alternadas en fracciones de tiempo que son imperceptibles para nosotros, para sacarle mayor provecho a un solo canal que nos atienda dos llamadas. ¿Cuántos sitios puedo enlazar por IP en un sistema P25? Bueno, pues esto va a variar del core que podamos seleccionar. Hay un core que nos permite 9 sitios. Hay otro core que nos permite 16 sitios y finalmente hay un core que nos permite hasta 254 sitios. Entonces depende del dimensionamiento que estemos realizando, pues es la capacidad que va a tener. ¿Qué tan compleja es la instalación del sistema Max Dispatch? Bueno, pues previamente, antes de la implementación en sitio, se da una capacitación al personal, ya sea al integrador, y muchas de las veces incluyen al personal del usuario final, y se les da una capacitación en tiempo y forma para que le saquen el mayor provecho. Ok, pues yo creo que con eso podemos culminar. Les agradezco nuevamente su atención y seguimos a sus órdenes.